Cuando el cuerpo muere, el alma de la persona viaja inmediatamente al destino eterno, sea al cielo o sea al infierno. Cuando Jesús le dice al ladrón de la cruz: hoy estarás conmigo en el paraíso, Jesús no se refería al cielo, se refería al seno de Abraham, el paraíso. Antes de la resurrección de Cristo, los justos no iban al cielo porque no se había derramado todavía la sangre perfecta, que es la sangre de Jesucristo. Por eso ellos no pudieron ser perfeccionados. Jesús tiene y tendrá dos naturalezas. La única persona 100% Dios y 100% hombre. Por lo cual la comunión del Padre y el Hijo jamás se interrumpió. Jamás la divinidad de Cristo fue contaminada con el pecado. Era imposible. Fue el cuerpo de carne de Jesús sobre el cual fue depositado nuestros pecados y castigado. Por eso él dijo: Dios mío, no dijo Padre, dijo: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Bien, amados, bienvenidos a una nueva transmisión de ¿Qué dice la Biblia? Hoy para aprender acerca de los misterios escondidos ahí en esas 7 palabras, las últimas 7 frases que dijo Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Hay ahí misterios poderosos que muchas veces ignoramos, enseñanzas profundas. Hay muchos detalles poderosos que ignoramos de vez en cuando, pero hoy vamos a revelarlos por la palabra poderosa de Dios. Así que si quieres aprender mucho, quédate por favor hasta el final. Primero que todo, si eres nuevo aquí en el canal, te voy a invitar que nos dejes un fuerte like a este video. También que puedes hacerte parte de esta familia suscribiéndote, activando también la campana de notificaciones, que estamos haciendo directos en vivo cada lunes en la noche, y también los miércoles estamos sacando el video habitual de ¿Qué dice la Biblia? Así que hazte parte de esta gran familia. También aquellos hermanos, ahora sí, los hermanos fieles que siguen nuestro ministerio, gracias por siempre apoyar este ministerio. Aquellos hermanos que siempre preguntan cómo pueden apoyar el ministerio, tengan mucho cuidado con los mensajes falsos que aparecen en los comentarios. Nuestra única página web oficial es quedicelabiblia.tv. Esa es nuestra única página oficial, así que si usted quiere colaborar con el ministerio, tenga cuidado que no caiga en un fraude. Insisto, nuestra única página web es la que aparece en pantalla, quedicelabiblia.tv. Ahí usted puede ir y realizar su ofrenda a este ministerio, ya sea a través de PayPal, Zelle o tarjeta de débito o de crédito. Así que gracias de hecho a cada hermano que siempre apoyan. Sé que hay algunos hermanos que apoyan nuestro ministerio para que podamos seguir adelante. Eso impulsa el ministerio. Así que gracias por bendecir este ministerio. Bien, vamos a aprender hoy acerca de las 7 palabras. ¿Sabes que en estas fechas, ustedes saben que el mundo religioso ha escogido esta semana para llamarla la Semana Santa? Y es que no es que esta semana sea santa en sí, no es que esta semana sea más santa que otras, sino que el mundo religioso ha escogido estas fechas para celebrar y recordar los acontecimientos que sucedieron, valga la redundancia, en esa última semana de Cristo Jesús en su ministerio público. Ahí se recuerda el Domingo de Ramos, hablando de la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén en ese día domingo. También se recuerda la muerte de nuestro Señor Jesucristo y también su resurrección en el día del Señor, un día domingo en la mañana. Obviamente el mundo religioso, impío, agnóstico, hasta ateo, celebra esta fiesta no de manera correcta, sino que aprovechan estas fiestas para sus pecados. Sin embargo, los cristianos verdaderos usamos estas fechas, sí, claro que sí, no para dar culto a la fecha, sino para celebrar a Cristo Jesús. Cualquier oportunidad que el mundo nos brinde para poder celebrar a Cristo y predicar el mensaje, amén. Por lo cual los cristianos también aprovechamos esta famosa Semana Santa, no para exaltar, insisto, la semana o exaltar los días como algo religioso, pero aprovechamos estas fechas, claro que sí, para glorificar a Cristo Jesús. Y hoy quiero hablarles acerca de las 7 palabras, porque
aunque siempre se predica esto un día viernes, hoy quiero en esta transmisión dar esta enseñanza acerca de los misterios escondidos detrás de estas últimas 7 palabras de Cristo Jesús en la cruz, porque encontramos ahí en esas palabras grandes enseñanzas y secretos históricos y teológicos que muchas veces ignoramos, por lo cual te garantizo que al finalizar esta enseñanza vas a salir nutrido por la palabra, vas a aprender muchísimo de la palabra de Dios y vas a conocer grandes misterios profundos de la palabra, como por ejemplo acerca de las dos naturalezas de Cristo Jesús, cómo Él llevó el pecado no en su divinidad sino en su cuerpo. ¿Por qué digo Dios mío, por qué me has abandonado? ¿Y por qué no digo Padre, por qué me has abandonado? Hay secretos, hay misterios escondidos ahí que vamos a revelarlos en esta noche. Así que bienvenidos a este video. 7 palabras. ¿Cuáles son las últimas 7 palabras que dijo Cristo Jesús? Voy a ir nombrando una por una y dando la explicación. Así que abróchese los cinturones que vamos a comenzar esta enseñanza. Cuando Jesús fue llevado a la cruz del Calvario, Él permitió que fuera crucificado. En sus manos y sus pies derramó su sangre. Y mientras la gente se burlaba de Él desde abajo, algunos decían: si eres el Hijo de Dios, tírate abajo, o sea, suéltate. Jesús entonces no abrió su boca prácticamente, pero sí hubo 7 frases en concreto que los evangelistas recogieron. 7 frases y cada una de ellas es bien profunda y nos deja una gran enseñanza. La primera frase que queremos explicar en esta noche es la famosa frase que aparece en Lucas 23:34, donde Jesús dice aquella frase, esa oración diciendo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Dice la palabra en Lucas 23:34, y Jesús decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes. Hay algo poderoso en esta frase que es bien profundo. Primero que todo, no quiero enfocarme solamente en la petición de Jesús pidiendo perdón, sino en la frase que Jesús dijo: no saben lo que hacen, porque aquí estamos viendo la revelación que Jesús manifestó sobre la ignorancia de aquel pueblo que lo estaba crucificando. Jesús oró al Padre diciendo: Padre, perdónalos, y dijo: porque no saben lo que hacen. Hay aquí un aspecto bien profundo, porque recordemos que los que crucificaron a Jesús no fueron los judíos sino los romanos, pero los que entregaron al Señor fueron los judíos. Los líderes judíos se entregaron al Señor. Y aquí en la palabra encontramos algo profundo, y es que a pesar de que el pueblo judío había estado esperando el Mesías durante tantos años, la palabra establece que el Mesías, Cristo Jesús, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. ¡Qué misterio! Durante tantos miles de años esperaron el Mesías, y cuando vino no lo conocieron. Jesús de hecho una vez lloró sobre la ciudad y dijo: oh Jerusalén, si conocieras al menos lo que es para tu paz, pero está encubierto de tus ojos. Por lo cual Cristo Jesús vino, pero los judíos, los líderes judíos, no lo recibieron. Y esto responde a lo que enseñó el apóstol Pablo en Romanos 11:21, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Este es un misterio bien poderoso, mi estimado hermano. Los judíos vieron a Jesús hacer milagros delante de ellos, vieron muertos resucitar, vieron ciegos que recibieron la vista, vieron cojos que caminaron. Y aún así, la mayor parte del pueblo, específicamente los líderes judíos, no recibieron el mensaje de Jesús. ¿Por qué razón? Porque sus corazones estaban endurecidos. ¿Por qué estaban endurecidos los corazones? Por ignorancia, por su religiosidad, sí, todo eso es parte, por su pecado también. Pero también vemos que estaban endurecidos los corazones a causa de algo que se llama la soberanía de Dios. Dios permitió que los líderes judíos se endurecieran en sus corazones para que no recibieran al Mesías. ¿Con qué motivo?
para que entonces todos los que recibieran a Jesús a través de la fe fueran salvos, incluyéndonos a nosotros los gentiles. Por eso la palabra enseña: a los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Pedro, el apóstol Pedro, en el templo, en Hechos capítulo 3, cuando predicó, luego de aquel milagro del cojo que comenzó a danzar y a caminar, dijo: hermanos, sé que por ignorancia habéis crucificado al Cristo, como también vuestros gobernantes. Por lo cual, cuando Jesús dice: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, estaba revelando que aquellos judíos que estaban realizando o cometiendo un grave pecado, pero es porque había ignorancia, no podían ver más allá, no podían darse cuenta de la gravedad del asunto. Incluso no solamente los judíos, sino también los propios romanos no entendían la gravedad de aquel pecado, porque la palabra enseña que si los gobernantes y principales hubieran conocido que estaban crucificando al Hijo de Dios, no lo hubieran crucificado. Sin embargo, ellos cometieron aquel grave pecado en ignorancia. La palabra enseña en 1 Corintios 2:8 que la sabiduría oculta de Dios, dice, no la conoció ninguno de los príncipes de este siglo, porque si lo hubieran conocido, nunca hubieran crucificado al Señor de la gloria. Por lo cual, en esta primera frase Jesús hablaba acerca de la ignorancia. Ellos estaban burlándose de Jesús, estaban riéndose de él, lo escupieron, lo azotaron, lo clavaron en la cruz, lo golpearon con una caña, lo azotaron, se burlaban de él. Y Jesús dice: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Qué triste que hay personas que blasfeman del nombre de Dios, no conocen de Dios, se burlan de las cosas de Dios. Sin embargo, hay que tener la misma compasión de Jesús al mirar a aquellos perdidos, sabiendo que están pecando en una gran ignorancia. Hace poco miraba un podcast de un joven bien famoso de España, y en esta charla que estaban teniendo acerca de un tema religioso, me daba cuenta de la ignorancia que hay en sus corazones. Europa entera tristemente se ha enfriado. Hay mucha incredulidad, mucha dureza de corazón hacia las cosas de Dios. Y me daba tanta compasión viendo la ignorancia y la dureza de corazón con lo cual estaban hablando de las cosas de Dios. Jóvenes obviamente inconversos, pero enseguida tuve compasión de ellos. Al principio sentí celo santo por aquellas palabras déspotas, burlonas en contra del evangelio de nuestro Señor, pero enseguida me recordé de la compasión. Estas personas hablan desde su ignorancia. Hay que tener compasión de aquellas personas que hoy se burlan del evangelio, pero que mañana pueden ser siervos de Dios. Y Jesús dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Jesús primero habla acerca de la ignorancia de aquellos hombres, de aquellos que estaban crucificándolo y de aquellos que lo entregaron, pero ahora pide al Padre algo que se llama el perdón. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. No pidiendo así Jesús salvación para ellos, sino que aquel pecado, aquel grande pecado, no les fuera tomado en cuenta porque lo estaban haciendo en ignorancia. Y aquí Jesús estaba dando un ejemplo vivo, en primera persona del singular, un ejemplo vivo de lo que él ya había enseñado cuando dijo en Mateo 6:15: mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Jesús, en su ministerio público, en el Sermón del Monte, había enseñado: amad a vuestros enemigos, orad por aquellos que os ultrajan. Había enseñado en múltiples ocasiones sobre amar a los enemigos, sobre perdonar a aquellos que nos perdonan, sobre orar por aquellos que nos ultrajan. Y ahora Jesús estaba dando la evidencia, el ejemplo por excelencia, siendo crucificado, teniendo todo el derecho para decirle: Padre,
envía ahora tu fuego. Mira cómo tú has enviado tu hijo y ellos lo han rechazado. Mira cómo han crucificado a tu hijo. Qué injustos, qué ingratos. Envíales ahora tu fuego, castígalos. Sin embargo, Jesús en la cruz manifestó su compasión, su amor, su misericordia, aún hacia aquellos que lo estaban crucificando, aún hacia aquellos que se estaban burlando de él, y oró al Padre diciendo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Déjame decirle, mi estimado hermano, en este primer punto, en esta primera frase de Jesús, el evangelio es mucho más que llamarse cristiano. El evangelio también es vivir como un cristiano. El evangelio no es solamente ir a una iglesia y en las 2 horas de culto o 3 levantar las manos y decir aleluya. El evangelio también consiste en saber perdonar a nuestros enemigos. El evangelio también consiste en cómo está nuestro carácter, cómo reaccionamos ante la injuria, cómo reaccionamos ante el odio, cómo reaccionamos, qué testimonio damos ante nuestros amigos inconversos, ante nuestros vecinos. El evangelio es mucho más que decir 2 o 3 alabanzas. El evangelio es vivir la vida cristiana. Esta semana estaba mirando la última parte de la serie, de la temporada 5 de la serie Chosen, la serie de Jesús y los discípulos. Precioso. Obviamente no todo está acorde al 100% con la Biblia, pero qué bueno que hacen series cristianas, o al menos series que hablan acerca de Jesús y la Biblia. Esto es poderoso. Muchas personas se convierten a través de estas series, por lo cual es algo poderoso. Y me impactó, sacó mis lágrimas, me hizo llorar cuando vi aquella imagen de Jesús lavando los pies de los discípulos. Y sé que muchas veces había leído ese pasaje, pero viendo la escena ahí pude como meterme dentro de la historia y pensar: el gran redentor del mundo, el Verbo, el Hijo de Dios, aquel que estuvo en la creación, aquel que es Dios también sobre todas las cosas, vino a la tierra, se humilló, se hizo hombre como yo, dejó que lo injuriaran, padeció, dejó que lo traicionaran y se humilló como un siervo, como un esclavo, como los siervos que lavaban los pies de los señores al entrar en la casa. Vino Cristo Jesús y él se humilló, se ciñó la toalla y se sentó para lavar los pies de los discípulos. Y mientras miraba aquella escena decía: Señor, cuán grande es tu humildad. Por eso él dijo: no he venido para ser servido, pero sino para servir. Qué carácter de Jesús, qué amor de Jesús. Y ahora lo vemos en la cruz siendo crucificado, y en vez de pedir por castigo a sus enemigos, pide por perdón y gracia para aquellos que lo estaban crucificando. Mi hermano querido, el evangelio es una evidencia del carácter de Cristo. Cristo dijo: en esto conocerán que sois mis discípulos, si tuvieseis amor los unos con los otros. Por eso cuando miramos en el libro de Hechos encontramos a un hombre que manifestó ese mismo carácter. ¿Sabe usted quién? Esteban. Lo estaban apedreando. Y Esteban, dice la palabra, que alzando sus ojos, aquel diácono vio a Cristo Jesús sentado a la diestra de Dios Padre, y oró las mismas palabras de Jesús diciendo: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Esteban rogando por perdón para aquellos que lo estaban crucificando. Eso es verdadera madurez. Eso es verdadero amor. Eso es verdadero carácter cristiano. Y déjeme decirle algo: aquella oración de Esteban pidiendo por misericordia a aquellos que lo habían condenado tuvo efecto, porque allí estaba un joven llamado Saulo de Tarso, que había dado su voto para que apedreasen a Esteban, y estaba sosteniendo los vestidos de los que estaban apedreándolo. Y allí estaba Saulo, digno de muerte, digno de la ira de Dios por haber dado el voto de apedrear a un santo de Dios como Esteban. Sin embargo, Esteban dijo: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y Dios tuvo misericordia y salvó a aquel joven llamado Saulo de Tarso, no sabiendo Esteban que aquel Saulo que estaba allí, aquel Saulo que dio el voto para que lo mataran, aquel Saulo que estaba lejos de Dios,
sería de los mayores apóstoles que más predicarían del evangelio, el apóstol que más cartas escribiría, aquel que pondría el fundamento doctrinal para la iglesia gentil. ¡Aleluya! Cuando Esteban había aprendido a vivir el carácter de Cristo, la vida cristiana. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Hago un llamado de parte de Dios a todos nosotros a que vivamos la vida cristiana, que amemos a nuestros enemigos, que tengamos misericordia, piedad de aquellos que hoy están lejos de Dios, que ante alguien que venga a injuriarnos, a tratar de burlarse de nuestra fe, lo podamos mirar no con odio, sino con misericordia, sabiendo que Dios lo puede salvar y que están actuando en ignorancia, pero que el amor de Dios puede alcanzarlos y hacer de ellos grandes hombres y mujeres de Dios. Segunda palabra, segunda frase que dijo Jesús, es la frase que le dijo a aquel ladrón que estaba crucificado al lado de él. Le digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Saben ustedes la historia de que Jesús fue crucificado con dos ladrones, uno en cada lado. Ahí eran tres cruces, según parece en la historia. Jesús en el centro y dos ladrones al lado suyo. Habían sido crucificados aquellos dos ladrones por sus pecados. Y un ladrón impío, uno de los dos impíos, se burla de Jesús y le dice: Jesús, si verdaderamente eres el Hijo de Dios, tírate abajo y sálvanos también a nosotros. O sea, estaba siendo crucificado y ni aún así se arrepentía. Sin embargo, aquel otro ladrón, que también había vivido una vida lejos de Dios, algo había pasado ya en su corazón, y le respondió a aquel ladrón diciéndole: ¿no tienes temor de Dios? Y dijo: nosotros que estamos padeciendo aquí en la cruz justamente porque somos pecadores, pero este Jesús, este que está en el centro, no hizo ningún pecado. Aquel ladrón de la cruz, número uno, reconoció su propio pecado, reconoció su propia maldad, reconoció que era digno de muerte. Número dos, reconoció la grandeza y la santidad de ese Jesús que estaba allí, o sea, lo miró a través de la fe y creyó en él. Y número tres, clamó a este Jesús diciéndole: Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Qué enseñanza tan preciosa. Aquel hombre se humilló, se arrepintió, reconoció su pecado, reconoció quién era Jesús, el Santo de Dios. Estaba siendo crucificado injustamente, el Santo. Reconoció que un día regresaría, reconoció que él iba a sobrepasar la propia muerte, y le dijo: Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Note cómo la gente miraba la muerte de Jesús como el final, pero este hombre tuvo revelación del más allá, de algo más allá. Dice: cuando vengas en tu reino. Él tuvo revelación de que aquel Jesús vendría otra vez en su reino. Aleluya. Qué revelación tuvo aquel hombre. Y clamó a Cristo Jesús a través de la fe, y Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. En esta frase aprendemos algunos aspectos teológicos importantes. Número uno, aprendemos acerca del arrepentimiento genuino como suficiente. O sea, el arrepentimiento genuino y poner la fe en Cristo es suficiente, aunque la persona esté en el lecho de muerte. Hay personas que dicen: es que fulano hizo tantos pecados, es que fue una persona tan malvada, tan pecadora, que no merece misericordia. Y usted y yo merecíamos misericordia tampoco. Si ponemos nuestros pecados frente a la justicia de Dios, tampoco nosotros merecemos misericordia. Sin embargo, qué tremendo que aunque alguien haya vivido su vida entera lejos de Dios, si al final de sus días genuinamente se arrepiente de sus pecados, genuinamente, no es que esté en el pecado y programe y diga: voy a pecar y pecar y pecar,
y en algún momento me voy a arrepentir. Ahí hay peligro cuando la persona trata de presupuestar y programar su arrepentimiento, porque la palabra dice: si pecáramos voluntariamente. Ahí habla de un pecado hecho a conciencia, programado. Gente que dice: voy a pecar y algún día me arrepentiré. Eso es peligroso. Pero alguien que en su ignorancia haya estado pecando y pecando, pero al final de sus días, justo antes de morir, quizás recuerda alguna palabra que alguien le dio, algún mensaje del evangelio, y genuinamente la persona se arrepiente y pide perdón y clama a Jesucristo a través de la fe, esa persona recibe inmediatamente salvación y justificación. Ahí vemos la historia de Moisés. Cuando el pueblo pecó, fueron mordidos por serpientes venenosas. Sin embargo, Dios mandó a Moisés a levantar un asta con una serpiente de bronce, que era tipo del sacrificio de Cristo. Dice la palabra que cuando alguno había sido mordido, si lograba hacer contacto con aquella serpiente de bronce que Moisés levantó en el desierto, aunque estuviera ya muriendo casi, si hacía contacto visual, automáticamente recibía vida y no moría. Y Cristo dijo: así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Hoy leía la parábola de Cristo Jesús en Mateo, creo que 17, la parábola acerca de los jornaleros, aquellos hombres que dice en la parábola que habían sido contratados. Mateo 20, capítulo 20, habían sido contratados por el dueño de la viña. Unos fueron contratados en la mañanita, otros al mediodía y otros casi en la tarde ya. Y al final del día, aquel dueño de la viña le da a cada uno el mismo salario. Y aquellos que trabajaron desde la mañanita se enojan y dicen: ¿por qué? Si trabajamos más que ellos. Y Jesús les dice: los primeros serán los postreros y los postreros serán los primeros. O sea, el mismo premio que se les dio a los que trabajaron desde la mañana, se les dio a los que habían trabajado solamente una hora. Y aquí encontramos esa parábola. No sabía que iba a tener que ver esto con este segundo punto, esta segunda palabra. Este hombre, este ladrón, no había trabajado en su fe en toda su vida. Había estado de hecho lejos de Dios. Sin embargo, en el último minuto, antes de morir, clamó a Jesucristo y Jesús le otorgó la salvación a través de la gracia. La palabra enseña: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Por lo cual, una oración de fe hecha genuinamente, con arrepentimiento genuino, y una oración hecha a la persona correcta, a Cristo Jesús, para salvación, es suficiente. Por eso tengo esperanza que de aquellas personas que fueron víctimas en República Dominicana de aquel evento terrible, tengo esperanza de que algunos de ellos, con conocimiento de la palabra, hayan clamado en ese último segundo a Cristo Jesús y hayan alcanzado salvación, si se arrepintieron genuinamente. A ese ladrón de la cruz se arrepintió él genuinamente, y Jesús le dijo: hoy estarás conmigo en el paraíso. De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Hay sectas que tratan de manipular este versículo diciendo: lo que Jesús dijo, de cierto te digo hoy, es que estarás conmigo en el paraíso, diciendo ellos que hay una coma después de hoy, o como que lo que le estaba diciendo es que hoy te digo que estarás conmigo. Pero lo que Jesús realmente estaba diciendo es que en ese mismo día ese ladrón iba a estar en su espíritu en el paraíso con Cristo. No traten de tergiversar ese versículo. Aquí se está enseñando algo poderoso, y es que en el momento de la muerte, el alma y el espíritu de la persona, que son inseparables, viajan a la vida eterna, a la vida o a la muerte eterna. Hay sectas que enseñan acerca del sueño del alma. Enseñan que cuando una persona, enseñan ellos que cuando un impío muere, su alma se aniquila. Eso es una falsa doctrina
terrible. Ellos no creen en el infierno. Ellos creen que cuando el impío muere no va al infierno, sino que su alma se aniquila. Eso es una falsa doctrina terrible. Y que en el caso de los justos, según ellos, dicen ellos que el alma se duerme. Otro grave error. Cuando el cuerpo muere, el alma de la persona viaja inmediatamente al destino eterno, sea al cielo o sea al infierno. Pablo dijo: quisiera partir de este cuerpo para estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Por lo cual, cuando una persona muere, no se duerme su alma, no se aniquila su alma. La persona viaja inmediatamente al destino eterno. Si murió sin Cristo, va al infierno. Si murió en Cristo, la persona va a la vida eterna, al cielo. Ahora bien, algo poderoso. Cuando Jesús le dice al ladrón de la cruz, les dije que íbamos a entrar en aguas profundas en esta noche. Atención a esto. Cuando Jesús le dice al ladrón de la cruz: hoy estarás conmigo en el paraíso, Jesús no se refería al cielo, se refería al seno de Abraham, el paraíso. Lo que sucede es que antes de la resurrección de Cristo, los justos no iban al cielo porque no se había derramado todavía la sangre perfecta, que es la sangre de Jesucristo. Por eso ellos no pudieron ser perfeccionados. Ellos creían en el Mesías que venía, mataban corderos, derramaban la sangre de los corderos, y Dios pasaba por alto los pecados de ellos. Pero aquellos corderos no podían limpiar totalmente los pecados, no podían perfeccionar a la persona. Por esto la palabra enseña en Hebreos que nadie puede ser salvo a través de la sangre de los corderos o los toros o los machos cabríos, porque esa sangre no puede limpiar los pecados ni hacer perfecta a la persona. Todo aquello era tipo profético del cordero perfecto que vendría, Cristo Jesús. Ahora bien, cuando los justos morían, no iban al cielo, sino que sus almas iban al paraíso, al seno de Abraham. Ahí lo encontramos en la historia del rico y Lázaro. El rico fue al infierno y Lázaro fue al seno de Abraham. Curiosamente parece que estaban cerca, mas divididos por una gran cima, un gran abismo, de tal manera que los que estaban en el infierno no podían pasar al seno de Abraham y viceversa. Por eso el rico puede ver a Lázaro a la distancia en el seno de Abraham. Era un paraíso, un lugar de esperanza, un lugar lindo, un lugar de descanso, un lugar de gozo, pero aún así no era el cielo, insisto, porque no se había derramado la sangre de Jesucristo. Sin embargo, aquellos justos del antiguo pacto que murieron con la fe en Cristo, aunque no había venido, lo vieron por fe. Dijo una vez Cristo a los judíos: Abraham vuestro padre se gozó de que habría de ver mi día, dice, y lo vio y se gozó. Esto enseña que aquellos patriarcas murieron con la esperanza, con la fe puesta en el Mesías que vendría. Por esto en Hebreos 11 dice que ellos murieron sin recibir lo prometido. Murieron sin recibir lo prometido, lo en singular. ¿De qué hablaban ahí? Acerca del Mesías. Pero murieron con la esperanza, con la fe puesta en el Mesías que vendría para redimirlo de sus pecados. Por esto, cuando Jesús muere y resucita en ese transcurso de 3 días, Jesús, dice la palabra, que descendió a las partes más bajas de la tierra. Dice Efesios 4:8, y subiendo entonces a lo alto, llevó cautiva la cautividad. ¿De qué hablaba Jesús? Dice, ¿qué es esto de que había descendido primero a las partes más bajas de la tierra? Aquí habla sobre algo poderoso. Tal parece que cuando Jesús muere, en esos 3 días, Él fue al seno de Abraham, al paraíso, donde mismo fue el ladrón de la cruz. Y se presentó a aquellos justos diciéndoles: yo soy aquel que ustedes habían estado esperando. Y su sangre derramada santificó, purificó, perfeccionó a aquellos justos que habían muerto con la esperanza puesta en el Mesías. Por esto creemos que la sangre de Cristo no solamente tiene poder para perdonar y santificar a todos aquellos que han muerto
con la fe puesta en Él a partir de su muerte y resurrección, sino que también tiene poder para salvar, tuvo poder para salvar a aquellos justos que habían muerto en el antiguo pacto con la esperanza puesta en Cristo. Y por esto, cuando Jesús muere, desciende al seno de Abraham, al paraíso, se le presenta ante ellos y le dice: yo soy aquel cordero perfecto. Moisés, yo soy aquel del cual tú dijiste: profeta como yo os levantará Jehová en medio de vosotros, a él oíd. Abraham, yo soy aquel que tú viste en visión de que vendría. Y Jesús se manifiesta a aquellos justos, los perfecciona con su sangre. ¿Cómo? A través de la fe que habían tenido ellos, la fe puesta en el Mesías que vendría. Y Jesús con su sangre los perfecciona. Y dice la palabra: subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad. ¿Por qué la cautividad? Porque aunque era un paraíso, era una cautividad. No era el cielo. No era el cielo. Era una cautividad. Un paraíso, pero aún así no era el cielo. Pero subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Por eso la palabra enseña que ahora nos hemos acercado a los espíritus de los justos hechos perfectos, que están en los cielos. Ahora ya el seno de Abraham está vacío. El paraíso, el seno de Abraham, ya está vacío. El infierno sigue ocupado, pero el seno de Abraham está vacío. ¿Qué pasó con esas almas del antiguo pacto? Jesús los llevó al cielo. Y aquí viene lo maravilloso. Después de la muerte y resurrección de Cristo Jesús, entonces todos los que mueren en Cristo ya no van al seno de Abraham, sino que van directamente al cielo, a la presencia del Señor. Es por esto que Jesús a aquel ladrón de la cruz, a aquel ladrón, no le dijo: hoy estarás conmigo en el cielo, sino que le dijo: estarás conmigo en el paraíso. Pero Jesús, insisto, los perfeccionó, se manifestó a ellos y los llevó al cielo, los perfeccionó. Y esto es lo maravilloso. Ahora, todos los que mueren en Cristo Jesús van directamente al cielo, a la misma presencia de Dios en un instante. Por esto Pablo dijo en 2 Corintios 5:8: quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Qué tremendo esto. Miren lo que dice aquí en la palabra. Porque de ambas cosas, Filipenses 1:23, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Por lo cual, esta palabra de Jesús al ladrón de la cruz nos deja una gran esperanza, una gran enseñanza. Y es que, número uno, el arrepentimiento genuino y la fe puesta en Cristo Jesús es suficiente para que alguien sea salvo. Aquel hombre no pudo ni bautizarse, ni recibir doctrina, ni recibir clases de bautismo. Tan solamente se arrepintió y creyó genuinamente. Claro, no podía bautizarse, estaba ya muriendo, pero fue suficiente porque somos salvos a través de la fe. Pero también esta palabra nos da esperanza de que cualquiera que muera en Cristo Jesús no ha finalizado su vida, realmente solamente fue un cambio de morada. Semana pasada tuvimos que llorar por una hermana querida en nuestra iglesia que partió de la presencia del Señor. Hemos llorado, hemos sufrido por eso, por la despedida temporal. Sin embargo, qué gran esperanza ofrece el Evangelio, a tal nivel que Pablo dijo en 1 de Tesalonicenses 4:13: tampoco, hermanos, queremos que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Por lo cual, si tiene usted familiares que han muerto en Cristo Jesús, tenga la esperanza de que vas a verlos en el cielo. Esa es la segunda palabra que Jesús le dijo a aquel hombre: hoy estarás conmigo en el paraíso. Mire cuán profundo está siendo esta clase que llevamos no sé qué tiempo, quizás 40 minutos, y vamos apenas por la segunda palabra, la segunda frase. Por favor, si te estás bendiciendo la clase, déjanos un fuerte like y coméntanos
Coméntanos algo ahí en los comentarios. Lo que se viene ahora es profundo en los próximos puntos. Tercera palabra que dijo Cristo, aquí voy a ser bien breve. Es la palabra que Jesús le dijo a María, su madre, y a Juan. En Juan 19:26 en adelante, dice la palabra: cuando vio Jesús a su madre, María, obviamente, y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre: mujer, he aquí tu hijo. Y después dijo al discípulo: he aquí tu madre. Y dice la palabra: y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Quiero ser bien breve en este punto para poder avanzar a la cuarta palabra, que es sumamente profunda, quizás la más profunda de todas. Así que quédese, falta aún un poquitico más. Pero solamente comento esta tercera frase. Jesús ve a María, su madre, y ve a Juan, el discípulo, y le dice: María, madre, mujer, he aquí tu hijo. Y le dice a Juan: hijo, mira, he aquí tu madre. Este versículo para nada, como dicen los católicos, no está enseñando lo que los católicos dicen de que Juan nos representa a nosotros, que tenemos que tomar a madre como María y venerarla como madre. No, cuidado. Aquí hablaba acerca de algo, un principio fundamental, y es el principio que enseñó Pablo en 1 de Timoteo 5:8, cuando dijo: porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Lo que sucede es que se cree que cuando José se casa con María, María era una jovencita, muy joven de hecho, y ya José era un hombre adulto. Escuché a un querido amigo que me dijo que en el pueblo judío se cree que José era de hecho un hombre ya muy mayor cuando se casa con María. Se usaba eso en los tiempos pasados en Israel. Por lo cual se entiende que es curioso que después nunca más se habla de José. Solamente en el nacimiento de Cristo y en el desarrollo del crecimiento de Cristo, de Jesús, pero no se habla más en la Biblia acerca de José. Tal parece que para este entonces ya José había fallecido porque ya era anciano. También la Biblia enseña que María y José tuvieron más hijos. Hay suficiente evidencia en la Biblia de que José y María tuvieron más hijos. Por ejemplo, a Jesús no se le llama el unigénito de José y de María, sino el primogénito. Dice: hasta que no dio a luz a su primogénito. José no conoció a María íntimamente hasta que dio a luz a su primogénito. El hecho de que se le llame a Jesús el primogénito significa que luego tuvieron más hijos. También dice: no la conoció, o sea, no se juntaron José y María hasta que nació Jesús, por lo cual pone un hasta. Después de eso, Dios no interrumpió más el matrimonio de José y María, por lo cual tuvieron más hijos. Y se habla en los evangelios de hermanos de Jesús. Ahora bien, José, cuando Jesús está por morir, José se cree ya había muerto. María tenía más hijos, pero Jesús era el mayor, el primogénito, por lo cual él tenía la responsabilidad de mantener a su madre. Era su responsabilidad. Los hermanos de Jesús no estaban presentes en la crucifixión, no creían de hecho en él, por lo cual no estaban allí. Y Jesús ahora le otorga a aquel discípulo amado llamado Juan la responsabilidad de mantener a María. Por eso dice la palabra que desde aquel momento María entró en casa de Juan y Juan la cuidó. Juan la recibió en su casa a cuidarla como una madre. Y aquí Jesús estaba dando una enseñanza tremenda de cuidar a la familia. Insisto, Pablo enseñó: si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Hay gente que se dice que son luz afuera y tinieblas en la casa. Hay gente que son amables en la calle, pero en la casa son una perturbación terrible. Son odiosos, son poco amables con la familia, blasfeman, maldicen a la familia. Jesús se aseguró de dar un buen ejemplo como hijo, de dar un buen ejemplo de cómo se cuida a la familia. Jesús
no espiritualizó todo, sino que también fue consciente de qué pasaba en el hogar. Hay pastores que se han espiritualizado demasiado a tal nivel que han descuidado a la familia. No salen con la familia de vacaciones porque todo es ministerio, ministerio, ministerio. No tienen tiempo para los hijos porque todo es iglesia, ministerio, ministerio y ministerio. Y descuidan la familia, el hogar, por lo ministerial. Jesús, en las últimas palabras, usó una de las 7 para dedicarlas a enseñar acerca de esto. La importancia de cuidar a la familia. Jesús no se casó nunca, tampoco tuvo hijos, por lo cual su responsabilidad era su madre y no lo dejó como un tema de lado, él lo atendió. Alguien diga gloria a Dios por eso. Número 4, aquí se pone esto profundo, mire. Mateo 27:46 dice la palabra que cerca de la hora novena, o sea, cerca de las 3 de la tarde, Jesús clamó a gran voz y dijo: Elí, Elí, lama sabactani. Y escribe Mateo, él lo traduce, dice: esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? En esta frase, mi estimado hermano, hay grandes misterios que vamos a desatarlos en un segundo. Mire, Dios mío, dijo Cristo, ¿por qué me has desamparado? Hay algo poderoso que tenemos que explicar aquí. Este es el punto quizás más profundo de todos. Jesús es la única persona que ha tenido, tiene y tendrá 2 naturalezas: 100% Dios y 100% hombre. Él es Dios. Y cuando Él vino a la tierra, Él se hizo hombre. Nació a través del vientre de una mujer llamada María. Pero cuando vino a la tierra no perdió su divinidad. No. He oído predicadores cometiendo el grave error de decir que Jesús se despojó de su divinidad. Cuidado, eso es un grave error, porque Dios, creemos que tenemos un Dios trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Estamos ahí? Por lo cual, si el Hijo perdió su divinidad cuando vino a la tierra, significa que Dios dejó de ser Dios por 33 años más o menos. Claro, porque si el Hijo perdió la divinidad, la Trinidad divina se quedó incompleta, por lo cual no existió Dios. Porque Dios no es solamente el Padre, Dios no es solamente el Espíritu Santo, es un solo Dios en 3 personas. Por lo cual, si el Hijo perdió su divinidad, tendríamos que decir que Dios se quedó incompleto acaso por 33 años. Algo bien grave de decir, eso es incorrecto. Cuando Jesús vino a la tierra, Él no se despojó de su divinidad. Él se despojó de cierta gloria. Imagínense qué nivel de gloria tenía Él antes de la fundación del mundo. Pero cuando vino a la tierra, se despojó, e incluso antes de la fundación del mundo, para crear el universo, se despojó de cierta gloria. Eso es un misterio, se llama en la teología la kenosis. Se despojó de su gloria, pero no de su divinidad. Y cuando vino a la tierra, no se despojó de su divinidad. Él siguió siendo Dios. Se lo demuestro. Cuando Él perdonó pecados, no perdonó pecados como hombre, sino como Dios. Porque los fariseos dijeron: ¿quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y Jesús había perdonado el pecado de un paralítico y de varias personas. Por lo cual, Él no perdonó el pecado de las personas desde su humanidad, sino desde su divinidad. Porque solamente Dios puede perdonar pecados. Por lo cual Jesús en su ministerio, aunque en su mayor parte ejerció el ministerio desde su humanidad, por esto tuvo que ir al desierto, ser tentado por el diablo, por esto tuvo que ser lleno del Espíritu Santo, donde en su divinidad, no, en su humanidad, porque en su naturaleza divina, Él no necesitaba más gloria, en su humanidad sí. Por esto fue lleno del Espíritu Santo. Por esto también fue al desierto, pasó hambre. Por esto fue tentado. ¿Dónde fue tentado?
En su divinidad, no, porque la palabra dice que Dios no puede ser tentado. Fue en su humanidad que Jesús fue tentado, por lo cual Jesús, esto es muy importante comprenderlo. Jesús tiene y tendrá dos naturalezas. La única persona 100% Dios y 100% hombre. Aquí viene la clave. Dice la palabra que Jesús llevó nuestros pecados sobre sí, en su cuerpo. La palabra enseña en 2 Corintios 5:21, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. También la palabra enseña en Romanos 8:3, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne. Isaías 53 dice la palabra, el castigo de nuestra paz fue sobre él. Por lo cual el evangelio consiste en que Dios cargó nuestros pecados sobre Cristo. Recuerde ese versículo. Al que no conoció pecado, Jesús nunca hizo pecado, por nosotros lo hizo pecado. Eso fue lo que pasó en la cruz. El que nunca había pecado, Jesús, Dios el Padre derramó sobre él el castigo por nuestro pecado y lo castigó como si fuera el mayor pecador de los hombres, porque al que no conoció pecado, por nosotros Dios el Padre lo hizo pecado. Sin embargo, un aspecto importante es que Jesús no llevó nuestro pecado sobre su divinidad, sino sobre su humanidad. Y créame, no es lo mismo. No es lo mismo decir que el Hijo de Dios cargó el pecado en su divinidad que decir que cargó el pecado en su cuerpo, en su carne, en su naturaleza humana. La naturaleza de Jesús divina no podía contaminarse con el pecado, porque Dios no puede contaminarse con el pecado. ¿Me explico? Por eso aquí Jesús no dice, Padre mío, ¿por qué me has abandonado? Sino que dice, Dios mío, porque no estaba hablando desde su naturaleza divina como hijo, sino desde la naturaleza humana, clamando al Padre como Dios. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? La comunión entre el Padre y el Hijo jamás se interrumpió. Jamás el Padre abandonó al Hijo divino, jamás. Pero el Padre tuvo que dar las espaldas, mirar no directamente a la humanidad de Cristo que se había hecho pecado por nosotros. Por eso Jesús dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? No dice Padre, porque no hablaba desde su divinidad diciendo, Padre, soy tu hijo. No hablaba ahí desde su divinidad, sino desde su humanidad. Y esto lo vemos en evidencia en la Biblia, de que Jesús llevó nuestros pecados no en su divinidad, sino en su cuerpo. Y la Biblia lo especifica. Mire, Colosenses 1:21 dice, y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de él. Note que especifica, os ha reconciliado en su cuerpo de carne. Por esto Jesús tuvo que morir en su carne, pero su divinidad jamás murió. También 1 de Pedro 2:24 dice que él llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. Hay una gran diferencia. Jesús, lo voy a repetir, la única persona que tiene y tendrá dos naturalezas, 100% Dios y 100% hombre. En la tierra hubo momentos cuando él se manifestó como Dios, cuando perdonó pecados, por ejemplo, y en su mayoría del tiempo ejerció el ministerio como hombre, lleno del Espíritu Santo. Y en la cruz Jesús llevó nuestros pecados, pero no llevó los pecados en su divinidad, sino en su cuerpo, en su humanidad.
Por esto, la comunión del Padre y el Hijo divino, estaba plena a tal nivel que Jesús pudo orar: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Pudo tener control de su muerte cuando digo: Padre, en tus manos entrego mi espíritu, consumado es. Lo veremos en unos minutos. Por lo cual, la comunión del Padre y el Hijo jamás se interrumpió. Jamás la divinidad de Cristo fue contaminada con el pecado. Era imposible. Fue el cuerpo de carne de Jesús sobre el cual fue depositados nuestros pecados y castigado. Por esto él dijo: Dios mío, no dijo Padre, dijo: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Recuerde que Jesús habló 7 palabras en la cruz del Calvario. Hemos abarcado 4, solamente las menciono y vamos a la quinta. Número 1, él dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Número 2, él dijo al ladrón de la cruz que se arrepintió, él le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Número 3, encontramos que Jesús dijo a María: mujer, he ahí tu hijo, hablando de Juan, y dijo a Juan: hijo, he ahí tu madre. Número 4, Jesús dijo: Elí, Elí, lama sabactani, que significa: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Ya hemos explicado qué significan estas palabras, bien profundas todas ellas. Ahora bien, vamos a la palabra 5, 6 y 7. Atención a esto. Número 5, dijo Jesús, Juan 19, 28, dice la palabra: después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que la escritura se cumpliese: tengo sed. Dice la palabra, sabiendo Jesús que estaba ya todo consumado, dijo, para que la escritura se cumpliese: tengo sed. Hay algunos aspectos poderosos aquí. Primero, que Jesús dijo aquellas palabras para que se cumpliera la profecía. Me llama mucho la atención que se habla mucho en los evangelios con esa frase: para que se cumpliese la escritura, porque Jesús cumplió cientos de profecías. Por esto estaba profetizado que él diría estas palabras, y lo dijo. Pero también estas palabras manifestaban un aspecto sobre la crucifixión de Cristo, y era su deshidratación. Al perder tanta sangre, recuerde que él estuvo siendo azotado y todo ello, y derramó su sangre en la cruz. La deshidratación hizo que tuviera una gran sed. De hecho, el Salmo 22:15, el salmista, hablando proféticamente de Cristo, dijo: como un tiesto se secó mi vigor, y mi lengua se pegó a mi paladar. Dice luego: y en mi sed me dieron a beber vinagre. Por lo cual aquí hablaba acerca de una deshidratación que iba a sentir Jesús en su cuerpo. Por lo cual digo estas palabras: tengo sed. Y dice la palabra que le ofrecieron vinagre. Tomaron una esponja, la embarraron, la mojaron en vinagre, y con una lanza la extendieron para que Jesús bebiera vinagre. Dice la palabra que Jesús, habiendo probado aquel vinagre, no quiso beberlo. O sea, cuando él pone sus labios en aquella esponja con vinagre y se da cuenta que es vinagre, no quiso beberlo. ¿Por qué le dieron vinagre? Los romanos ofrecían vinagre a los crucificados para aliviar de cierta manera el dolor. Pero Jesús, cuando le ofrecen el vinagre, él rechaza el vinagre. ¿Qué nos enseña esto? Cuando vemos la deshidratación, cuando vemos que él tiene sed, cuando vemos que está derramando su sangre, cuando vemos que le ofrecen vinagre para tratar de apaciguar aquel dolor, él lo rechaza. ¿Por qué razón? Porque él quiso sufrir la cruz. Él quiso sufrir la cruz. Hay un error doctrinal por ahí que dice que Jesús fue anestesiado por el Padre para que no sufriera. Eso es un grave error.
La palabra dice en Hebreos 12:2, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio. También Isaías dice de él, varón de dolores, experimentado en quebranto. Dice, el fruto, él verá el fruto de la aflicción de su alma. Por lo cual en la cruz el Padre no anestesió al Hijo, a Jesús, no lo hizo pasar por un momento agradable para que no sufriera tanto. No, él sufrió la cruz, genuinamente sufrió y genuinamente murió, realmente murió por nuestros pecados. Por eso muchos falsos maestros en el tiempo de la iglesia primitiva decían, Jesús realmente no murió, fue algo místico. No. Los apóstoles decían, él ciertamente murió y resucitó. Ahora bien, ¿sabe usted por qué Jesús sufrió? Porque estaba mirándonos a ti y a mí proféticamente. Dice Isaías 53:11, verá el fruto de la aflicción de su alma, el fruto de la aflicción de su alma, y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará a mis siervos justos a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Y Hebreos 12:2, el pasaje que les mencioné, dice, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio. Cuando Jesús estaba en esa cruz y estuvo dispuesto a derramar su sangre y estuvo dispuesto a sufrir, ¿sabe usted por qué estuvo dispuesto? Porque te estuvo viendo a ti y a mí proféticamente. Es como la mujer que va a dar a luz y está sufriendo, pero está sufriendo porque sabe que en unos minutos, en unas horas, tendrá en sus manos el fruto de la aflicción. Y al tener ese bebé se olvida de la gran aflicción. Así también Jesús en la cruz del Calvario derramó su sangre, sufrió en la cruz, pero estaba gozoso porque estaba viendo el gozo que vendría después, la satisfacción que vendría después de que a través de aquel sacrificio tantos millones de personas seríamos salvos por la fe en su sacrificio. Por esto no pisoteemos la sangre de Cristo. No tomemos en vano su sacrificio. No menospreciemos su dolor viviendo en pecado. No. Honremos el sacrificio de Cristo como viviendo en santidad para Él. Dice la palabra que por todos murió para que nosotros ahora vivamos para Él. Para que muramos a nuestra carne y que vivamos para Cristo Jesús. Él murió, Él sufrió verdaderamente la cruz. Número 6, dice la palabra en Juan 19:30. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Esta es la sexta frase, consumado es. Cuando hubo tomado el vinagre, que lo probó y lo rechazó, como ya sabía que todo se había cumplido, dijo, consumado es. En el original, lo que Jesús dijo fue tetelestía o tetelestai, que era una palabra que se escribía o que se declaraba cuando se había finalizado algo. Cuando alguna deuda había sido pagada, se escribía tetelestai. Los romanos lo escribían así: la deuda ha sido pagada, tetelestai. Cuando algo se había completado, algún trabajo finalizado, decían tetelestai, tetelestía. O sea, se ha completado el trabajo, no hace falta nada más, se ha pagado el total de la deuda. Y aquellas palabras que dijo Cristo Jesús, no la estaba pronunciando desde un cuerpo, o sea, desde una derrota. No era un tetelestai, consumado es. No, era un grito de victoria, era un grito de éxito. Tetelestai, un grito de victoria. ¿Sabe usted por qué?
porque había derramado la sangre, había pagado el precio, había completado la expiación, había cumplido la misión a la cual había venido, que no era ser coronado, era derramar su preciosa sangre para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Aleluya. Gloria a Dios. Ahí en la cruz del Calvario, Jesucristo completó el precio de la salvación, completó la obra redentora, completó el precio. El sacrificio fue perfecto, el sacrificio fue agradable ante el Padre, el sacrificio fue suficiente. Por esto me asombra ver personas que quieren añadirle a la salvación. Haz esto para que te salves, o tienes que hacer estos ritos de la ley para que te salves, o tienes que hacer esto y esto y esto. No, mi estimado hermano, no somos salvos por obras. Somos salvos a través de la fe, porque ya el sacrificio fue pagado completo. Aleluya. El precio fue pagado completo. Y si Él pagó el precio completo, no hace falta nada más. No hace falta sacrificio alguno más. Solamente hace falta creer en ese sacrificio como suficiente y recibirlo por gracia a través de la fe. Alguien ponga un fuerte gloria a Dios ahí en los comentarios, por favor. ¡Aleluya! Bendito el Señor. La obra está completa. Por esto me da gozo cuando leo aquel versículo de Filipenses 1:6 que dice: el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. El que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará. Jesús completó su obra en la cruz del Calvario, y su obra en ti Él la seguirá perfeccionando. Pero ya el precio fue pagado. La obra está completa. La sangre fue derramada. Tetelestai, consumado es. Por esto yo imagino que el diablo habrá pensado que estaba obteniendo una gran victoria crucificando a Cristo y no sabía que ahí estaba consiguiendo su derrota. Porque dice la palabra que en esa cruz Jesucristo venció a los principados y a las potestades, triunfando sobre ellos en la cruz. Venció al pecado para que usted y yo tengamos vida eterna y vida en abundancia. Y en séptimo lugar dice la palabra en Lucas 23:46: entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Dice la palabra, y habiendo dicho esto, expiró. En otro pasaje dice: y habiendo inclinado la cabeza. De hecho, en el pasaje que leímos antes, Juan 19, y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Note aquí que Jesús estaba en total control de su muerte. La gente muere, y después que muere, como el espíritu sale, su cabeza cae normalmente, pero Jesús primero inclinó la cabeza y entregó el espíritu al Padre. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Padre, en tus manos, dijo Cristo, encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Esto nos enseña que Jesús estaba en total control de su propia muerte. Alguien preguntó una vez: ¿quién mató a Jesús? ¿Fueron los judíos? No. ¿Fueron los romanos? No. ¿Fueron los clavos? No. ¿Fue la lanza romana? Mucho menos, ya estaba muerto. ¿Fueron los látigos? No. Cristo mismo entregó su vida. Él dijo en Juan 10:17 y 18, dice: por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Dice: nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla
y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Jesús entregó su propia vida por amor a ti y por amor a mí. Por eso, mi estimado hermano, cierro con esto. El trabajo de la cruz fue un éxito total. Cristo Jesús cumplió con todas las profecías. Por esto no hay otro Mesías, no hay otro Cristo, no hay otro Salvador, solamente Jesucristo. Derramó su sangre, pagó el precio fue perfecto, excelente. Y dice la palabra en Colosenses 2:13 en adelante: y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándonos todos los pecados, anulando el acto de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. El trabajo de la cruz fue una gran victoria. Jesucristo, Él venció en la cruz del Calvario. Por esto somos salvos a través de la fe. Pero todo no terminó ahí. Él expiró, Él derramó su sangre, pero enseña la palabra que al tercer día Dios Padre lo levantó de los muertos, y se levantó Jesús con poder y gran gloria. Y durante 40 días se manifestó a muchos hermanos, dando testimonio de que Él vive, de que Él resucitó, de que Él es único y especial, de que Él es el único Salvador, aquel que venció el pecado, aquel que venció al diablo y aquel que venció a la misma muerte. Y después de 40 días ascendió y se sentó a la diestra del Padre, y está sentado allá arriba intercediendo por ti y por mí, esperando el día, el tiempo cuando Él regresará otra vez por su pueblo. Ese es el mensaje de nuestra fe, ese es el mensaje del Evangelio. Si usted aún no es cristiano, aprovecha esta oportunidad y dile ahora mismo: Jesucristo, me arrepiento de mis pecados, creo en ti, perdóname, lávame en tu sangre, escribe mi nombre en el libro de la vida y hazme salvo a partir de hoy. Y para aquellos que ya somos cristianos, aferrémonos a la fe en Jesucristo, con total certeza de que aquel sacrificio fue perfecto y suficiente, y vivamos la vida honrando a Dios, santificándonos para Él, viviendo para Él continuamente. Que Dios te bendiga mucho.